esta vez quiero darles mi punto de vista y lo que creo sobre el ETF de Bitcoin que podría o no aprobarse, pero está generando mucha ilusión en lo que es la comunidad cripto. He visto muchos analistas que creen que el precio debería subir por el solo hecho de tener este ETF al contado de Bitcoin. Es verdad que un ETF de futuros nos permite entrar a la baja o en contra del precio de un activo. Y un ETF al contado nos permite comprarlo sin ningún tipo de restricción y completamente legal. Entonces, es verdad que es mejor tener un ETF al contado que un ETF de futuro. Sin embargo, he visto este gráfico que muestran acá, que es en el ETF al contado de Canadá. Y el hecho de que se comercialicen más cantidades de Bitcoin no sugiere directamente que el precio vaya a subir. No es esa la razón. Sin embargo, el que muchas empresas pudieran invertir en este tipo de activos lo hace mucho más interesante. Quiero mostrar lo que pasó cuando se publicó el ETF al contado en Canadá. Este es el gráfico y se publica más o menos el 21 de febrero. ¿Sí? Yo lo he marcado ya acá y la cantidad que se comercializó el primer día fueron de 6.000 Bitcoin. Y estaba en esta zona de precio de los 40 a 50 mil dólares. Un precio bastante alto. Lo que pasó después de haberse publicado el ETF al contado en Canadá, vimos al precio llegar cerca de los 64 mil dólares y luego caer fuertemente hasta cerca de los 29 mil dólares. Una caída bastante importante. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, la cantidad comercializada en este ETF al contado fue aumentando. Fíjense que empezó con 6.000 y ya teníamos 11.000 Bitcoin comercializados, 20.000, 24, 30.000 y siguió subiendo. Sin embargo, el precio no subía. Llegamos a tener 40.000 Bitcoin comercializados o holdeados a un precio de $30.000 más o menos. Y en octubre de 2021 se publica este ETF, el primer ETF de futuros de Bitcoin, y a partir de ahí el timing fue perfecto. Si bien fue el ETF más comercializado de la historia, casi $1.000 millones, el precio empezó a caer primero hasta los $33.000, se recuperó hasta los 46, 47 mil dólares y después fuimos a tocar mínimos. A todo esto, el ETF al contado seguía aumentando su cantidad y ya para esta fecha del 14-15 de junio se estaban holdeando 47.000 Bitcoin, casi 48.000 Bitcoin en esta zona de precio de los 22.000. Entonces, a pesar de que la cantidad de BTC que se estaba comercializando o holdeando en este ETF al contado era de 50.000, el precio no estaba subiendo. Ahora, el 18 de junio, esta empresa canadiense recortó su cantidad de BTC en casi un 51%. Fueron más de 24.000 Bitcoin que desaparecieron del balance de alguna manera. Pudieron haberse vendido en ese momento. El precio siguió cayendo hasta los 17.600 y se recuperó un poco. Quiero aclarar que no estoy en contra de BTC, por supuesto. De hecho, yo lo veo muy fácilmente arriba de los 65.000 dólares, pero no es el tema este. El tema es qué es lo que pasa cuando se apruebe el ETF al contado y qué es lo que podríamos esperar del precio. La reacción, si la vemos, podría ser por la adopción que puedan llegar a hacer las empresas hacia este tipo de instrumento financiero, pero no solo por el hecho de que existe. Es por eso que le quería mostrar este ejemplo que vimos. Entonces, lo que quiero decir es que tengamos un poquito de cuidado, de cabeza, y no andar repitiendo lo que vemos por ahí, sino hacer nuestra propia investigación y ver estos pequeños detalles. Bueno, espero que te haya servido, por lo menos para darle una vuelta a tu mente. Nos vemos en la próxima.